ahí te das cuenta que cuando contratas gente valiosa, comprometida, las cosas van a salir porque todos se mueren en la raya para atender y dar el servicio que se merecen los colaboradores de una empresa. Qué increíble, cómo este ambiente en una startup, tan ágil, tan vivo, genera también esa cultura y esa comunidad entre todos los miembros, ¿no? Sí, y además, pues, es que son cosas hay que aprovechar lo padre de las startups, ¿no? Sí. Si no tienes procesos, si no tienes muchas cosas, o sea, yo tenía gorra en veces de sales de marketing. Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Juliana Aguilar, directora de talento en AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online. Juliana también es profesora, actualmente en ISI, pero también ha participado en otras universidades. Es mentora en programas como Startup México y Victoria 147 y tiene una amplia experiencia en negocios digitales. Juliana, bienvenida al Club del Retail. Hola, amo estar en el algo que me encanta, que es el retail. Buenísimo, pues vamos a platicar un poquito de tu historia, cómo llegas a esta industria, cómo llegas a todo este mundo digital del e-commerce, al AMBO, etcétera. Una plática que creo yo va a ser muy interesante. Pero antes de entrar en estos temas, me gustaría preguntarte un poquito cómo fue tu previo. Sé que arrancas tu carrera profesional, vamos a decir, en la industria financiera tradicional y luego ya te empiezas a involucrar después de algunos años en este mundo de negocios digitales. Cuéntame un poquito el previo. A ver, el previo es que yo estuve 11 años en American Express, Sí, servicios financieros. Y después de concluir mi ciclo en Amex, que fue para mí una de las mejores universidades, porque yo entré a trabajar desde que era una chamaca y estudiaba y trabajaba. Yo sí ok, fui generación trabajas y estudias mi vida porque hay que pagar colegiaturas y no están baratas. claro. Entonces, definitivamente creo que, y ahí voy a aprovechar para hacer el comercial, chicos, pónganse a trabajar mientras estudian, sí hace una diferencia enorme al momento de que ustedes puedan hacer una progresión de carrera, porque ahí me di cuenta que las universidades no te enseñan nada. Sí, qué horrible. Te enseñan Excel, te enseñan inglés, te enseñan como nociones básicas de muchas cosas, digo, a menos de que sean temas muy especializados, medicina, ¿no? Claro, Ingeniería, arquitectura, pero la que te enseña a trabajar realmente es la empresa donde trabajas. claro. La que te enseña las formas, un way of work, una serie de disciplinas, es la empresa donde trabajas. Entonces, después de que concluí 11 años en Amex, me fui a tomar un año sabático por todas las vacaciones que nunca tomé en 11 Muy bien. y y me fui a Europa y a partir de ahí surgió, estando yo en Europa, surgió la opción en Michael Page y fue un cambio de carrera completamente diferente porque yo venía de la parte comercial y de marketing digital en Amex, de la parte de estrategia de negocios, de la parte digamos, de todo lo que tiene que ver de la parte de merchants y de tarjetas corporativas, y de ahí me voy al mundo del headhunting en Michael Page. Entonces, fue un cambio completamente diferente. Llegué a rearmar toda la vertical de digital y en este rearmado descubrimos que digital era un universo amplísimo ya y que digital no podría ser una sola cosa y que había algo que se llamaba e-commerce, ¿no? Esto te estoy hablando que fue 2014, una cosa así. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues, la metodología de Page y todo esto, yo entrevistaba a 1,200 personas por año durante los casi 7 años que estuve con ellos. Entonces, te podrás imaginar que si esto me dio muchísima noción de la industria, porque cada una de mis entrevistas era una masterclass sobre un tema en específico del Claro. mundo. Entonces, así es como yo llego a este mundo del talento y cómo migro hacia los negocios digitales. Oye, un poquito me llamó mucho la atención el año sabático. ¿Cómo decides, en qué momento dices,
me queda claro, dices, bueno, no tuve tantas vacaciones, fueron 11 años, probablemente un desgaste, pero ¿cómo decides? Porque no fue como que te cambiaste de Amex para irte a algo más, sino que decidiste salir de Amex para tomarte un año sabático, para viajar, conocer cultura. ¿Por qué tomas esa decisión? Mira, un poco es, y aquí va uno de los grandes aprendizajes, la vida te da los empujones cuando no haces conciencia de la señal, te está diciendo: "Es por acá, mira, voltea", y uno va así como caballito, ¿no? Claro. Y no haces caso. Entonces, vino uno de los layoffs masivos de Amex cuando se perdió la cuenta de Costco Ok. y desaparecieron líneas enteras de negocio a nivel mundial, entre ellas mi línea de negocio, y me tocó salir, y Amex es una empresa extremadamente generosa y apapachadora de su talento. Entonces, cuando son estas reingenierías, además, pues te dan una gratificación muy grande adicional a tus años de servicio que por ley ellos son hiperpuntuales. Ok. Entonces, pues estaba yo tan contenta, de verdad, cuando me dieron la noticia estaba yo, ¿sabes qué? Me sentí tan aliviada. Me la vivía yo con un estrés, con todo el tiempo enferma, etcétera, y tuve grandísimas oportunidades estando en American Express de conocer otros países, de trabajar otras culturas, etcétera. Entonces, para mí fue, este es el momento, estaba yo, pues, chavita, 30 años por ahí. Entonces dije: "Vamos a hacer todo lo que no has hecho en tanto tiempo". Entonces, yo quería conocer cierta parte de Europa y lo quería hacer. No soy tan aventurera para el mochilazo y yo sí Ok. necesito una camita, yo sí necesito mi baño, voy avisando porque luego empiezan con que, ay, no, no. Sí, hice mi año sabático, pero vaya, fui, escogiendo lugares, hoteles, no el Four Seasons, claramente, pero hoteles limpios y seguros, y así me fui. Inclusive llegué a trabajar de inmigrante por allá, Ok. muy divertido, y así fue como empecé a desconectar para volver a conectarme y a construir quién era yo, y qué Increíble. quería, porque en ese momento llegó la oportunidad de Page. Y las cosas en la forma en la que se fueron dando, etcétera. Entonces, para mí todo esto fue choqueante, porque porque dije: "¿Yo qué sé de headhunting? ¿Yo qué sé de reclutar gente? ¿Yo qué sé?". O sea, sí, tuve mi equipo y me tocó contratar, ¿no? Evidentemente, pero vaya, recursos humanos siempre es el responsable de estas tareas. Entonces, em, fue interesante estos momentos de la vida donde te hace un stop. Y yo te puedo decir que, siempre voy a estar infinitamente agradecida a Paige, siempre voy a ser su abanderada, porque Paige me enseñó la pasión de mi vida, que era justamente el poder estar en contacto con todas estas 1,200 personas, y era mucho más allá de solo entrevistarlos, ¿no? Y por eso creo que ese fue el gran diferenciador del éxito que he tenido en la industria, porque yo tengo todos tenemos que saber cuáles son nuestros superpowers en la vida. Sí. Y creo que el mío es encontrar el talento y ver los talentos de las personas, y además tengo una forma de hablar en veces problemática porque soy muy directa. Ok. Entonces, sí les ponía los puntos sobre las íes, pero de una forma en que lograba darles este career advice y lograba que ellos dieran estos brincos que tanto estaban buscando en su trayectoria, en su carrera, etcétera. Entonces, em, esa fue la pasión, la gran pasión de mi vida, ¿no? Estar en contacto con todos, apoyarles, verlos triunfar. O sea, yo hasta la fecha cuando llegan y me saludan y me cuentan, quiero llorar. O sea, de verdad quiero llorar porque se me llena el corazón de ver a alguien feliz, pleno en su trabajo, etcétera. Totalmente. Ahorita comentaste algo que me llamó mucho la atención, que la vida a veces te pone en el lugar donde tienes que estar, aunque tú no quieras, ¿no? Y en esta ocasión, como que fue doble, te puso en un lugar para que descansaras, para que tomaras un tiempo, para que recuperaras energías, y luego te puso en una situación, una posición que tal vez nunca hubieras considerado que pudiera llenar tus pasiones o a través de ese nuevo trabajo descubrir estas nuevas pasiones y para lo que realmente eres buena, ¿no? Entonces, qué increíble a veces estar abiertos a las oportunidades que nos presenta la vida, aunque no pensemos que ese es el camino.
Sí, y aquí voy a hacer una anotación, porque pudiera parecer esto, muy de pensamiento mágico, y son de las cosas que yo más aborrezco en esta vida. Sí tiene que ver mucho el autoconocimiento tuyo Sí, y el estar muy bien aterrizado, y también el gut feeling, ¿no? ok, Cuando me dijeron: "Oye, de headhunting", yo ni sabía que era Michael Page cuando me contactaron la primera vez, fue de, ¿eh? Pensé que era Accenture, una cosa, no tenía idea, imagínate, no tenía idea. Entonces, em, creo que las cosas se dieron tan bien, evidentemente, sí, porque tenía yo las competencias necesarias para hacer el trabajo, pero la diferencia entre hacer un trabajo y hacerlo transaccional, a ser memorable y a ser exitoso, es porque ese trabajo que decidas estar haciendo va directamente relacionado a tu alma y a tu propósito de vida. Y aquí no es nada romántico, es un trabajo que todos tenemos que hacer, y es algo que normalmente siempre les pregunto cuando doy clase o doy asesorías y todos así, ¿mi qué? No, pues yo quiero trabajar. No, no, no. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Eres una persona que lo tuyo es el drive del dinero? ¿Eres una persona, en mi caso, mi propósito de vida es servir y ayudar a los demás? Y lo tengo clarísimo. Entonces, a partir de ahí, yo no podría estar en un lugar donde no vibrara con mi día a día alineado a eso. Yo no podría trabajar en una organización que se dedicara a demeritar la salud de los demás, porque pues no, ¿no? O sea, ok. yo quiero que la gente esté bien, no que esté mal. Entonces, a partir de eso es creo que la importancia de este autoconocimiento y reflexión de dónde estás parado. Y ojo, va a depender mucho también del momento de tu vida en el que estés. ¿Por qué? Porque pues yo soy, no tengo hijos, etcétera. Entonces, para mí es muy sencillo tomar ciertas decisiones, y puede ser que cuando le hables a alguien que tiene que pagar una hipoteca, tiene hijos o es mamá soltera, pues sean las decisiones mucho más complicadas, y de pronto el tomar una alternativa de trabajo que te va a poner dinero en la mesa, pero que no va tan alineado a tu propósito, pues también se vale, porque tenemos que comer. Nada más sí tenemos que ser muy conscientes del precio que vamos a pagar por eso. Totalmente. Oye, Juliana, ¿y cómo enfrentas un reto donde te contratan de una empresa para una vertical nueva, que es el tema digital, y luego tú entras a una función nueva que es reclutar? O sea, ¿cómo empiezas a reclutar gente para especialidades que tal vez no estás tan familiarizada? No sé si me explico. No conocía yo nada, Maurice, ¿de qué me hablas? O sea, yo fui la responsable del primer proyecto digital de promociones digitales en Amex, en una época donde yo hablaba de Internet y todos me volteaban a ver así con cara, ay, pobrecita esta chamaca. Claro. Hoy es la plataforma de publicidad, ¿no? Pero en esa época, no, nada, yo sabía algo muy básico de temas digitales. ¿Cómo lo logré? Haciendo el trabajo duro. Ok. Aquí ya no eres la superestrella, ya no eres el president Sawar, ya no eres el chairman Sawar. Aquí tú eres un consultor y tú tienes métricas que cumplir. Entonces tú tienes que entrevistar tantas personas, y claramente, pues la única forma en la que iba a aprender era entrevistando. Entonces de ahí empecé a notar que había diferencias, y entonces ahí empecé a crear subverticales. Estaba digital, pero estaba e-commerce, estaba media, y terminé abriendo otra que se llamaba educación. Sí. Entonces, y ya empecé a tener mi equipo donde los perfilaba, pero yo generé una base de datos, yo generé códigos nuevos, yo generé el primer organigrama, que publicamos, me acuerdo mucho, de e-commerce, que como hasta la fecha sigue siendo socorrido, lo hice yo en conjunto con todos estos profesionales y toda la información que yo fui recabando, los estudios de sueldos y salarios, ¿no? De los job descriptions hasta la fecha. Me hablan ex clientes para preguntarme qué es esto, ¿no? Cómo se come, cuánto ganan y qué hago y dónde lo encuentro, etcétera. Pero hay que hacer el trabajo, hay que meterte hasta la cocina, hay que preguntar, hay que tener disciplina, hay que tener metodología. Oye, Juliana, una pregunta en relación a esta función de reclutamiento. ¿No Ujú. te pasaba que a veces te llegaban posiciones
que te gustaban tanto y que tú pensabas que podías cubrir esas posiciones? O sea, no es un como todo el tiempo estar ahí en fuego. No, totalmente, totalmente. La verdad es que todo el tiempo, te podría decir que más de una vez, y más de una vez me intentaron llevar clientes, sí, También, sí, no, sí, muchísimas veces, y además, pues, con unos sueldazos que yo veía que ganaban, y decía: "Ay, Diosito santo, ¿qué ando haciendo aquí?". Pues sí, pues, uno no está peleado con la cartera. totalmente. Por eso como siempre me ha llamado ese rol de reclutador, sobre todo en agencias de reclutamiento, ¿verdad? Que están viendo muchas vacantes, que están viendo muchas posiciones y que a veces dices, oye, pues yo pudiera estar ahí, yo pudiera estar en esa terna final. Debe ser muy difícil estarte manteniendo al margen de esos procesos, ¿no? Pues, te diría que también por eso fíjate en estas firmas de reclutamiento el nivel de rotación que tienen. También es muy alto. Es altísimo, ¿por qué? Pues, porque no inventes, pues, Claro, claramente, y son perfiles comerciales lo que reclutan. Entonces, o sea, para pertenecer a estas firmas tienes que tener principalmente hay 2 tipos de perfiles, ¿no? Los que salen y venden y presentan credenciales, sí, y los que hacen el reclutamiento, que son un equipo de researchers. En mi época, dentro de Page, tenías las 2 cachuchas y ánimo. ya, Entonces, sí, claro. sí, Entonces, era tenías muy complicado. buenas habilidades comerciales también, Sí, pues venía de ese mundo. Entonces, totalmente. y tenía ya mucha, o sea, mucha cartera, pues no en mi sector, pero eso me ayudaba a ayudarle a otros compañeros que a su vez ellos me pasaban vacantes. Totalmente. Oye, y luego después de Page pasas a una startup de salud, un ambiente ahora diferente, vienes de un mundo corporativo o de dos mundos corporativos, tanto Amex como Michael Page, instituciones muy establecidas, procesos, etcétera, ¿no? De repente cambias a una startup de salud donde las presiones son diferentes, donde supongo que todo es enfoque en crecimiento, buscar la siguiente ronda de inversión. ¿Cómo vives ese cambio cultural, sobre todo en tu forma de trabajar? Mira, fue la experiencia más retadora de mi vida. Em, Era yo la empleada número 8. Me Okey, tocó llegar a ser founding team. Éramos 8 personas en una oficina de WeWork cuando levantamos todo. Todavía ni teníamos el producto completo, pero ahí andamos ya. Y hay muchísima presión, pero también, algo fundamental es que nosotros teníamos muy claro que estábamos vendiendo un servicio y tecnología. Y a diferencia probablemente de otras startups o otras compañías, aquí estás hablando de la salud de las personas y aquí no pueden haber errores. Entonces, la impecabilidad de la ejecución y los niveles de calidad eran igualmente de importantes que cumplirle a los inversionistas, así te lo pongo. Entonces, em, uno de mis grandes aprendizajes es, yo te puedo decir que el mejor equipo de trabajo que he tenido en mi vida ha sido en Wellbe Care. okey, Eh, lo que yo he aprendido de esos extraordinarios médicos laborales, no tengo ni cómo describirlo, del abogado, de la cabeza de producto, de mis adorados niños de tecnología que están en Brasil, de mi equipo de sales, de mi equipo de dog hunters, toda la parte de customer service. De verdad, ahí te das cuenta que cuando contratas gente valiosa, comprometida, las cosas van a salir porque todos se mueren en la raya para atender y dar el servicio que se merecen los colaboradores de una empresa. qué increíble, cómo este ambiente en una startup, tan ágil, tan vivo, genera también esa cultura y esa comunidad entre todos los miembros, ¿no? Sí, y además, pues, es que son cosas hay que aprovechar lo padre de las startups, ¿no? Sí, Si no tienes procesos, si no tienes muchas cosas, o sea, yo tenía gorra en veces de sales de marketplace, pero de HR, pero hay que ir a cobrar y hay que ir a pagar la luz, ahí vamos. O sea, claro, aquí es un poquito de todo. Pero también éramos tan poquitos que se genera
esta cohesión de grupo, ¿no? Y yo diseñé muchísimas actividades para fomentar esa cohesión de grupo y si entre todos veíamos cómo nos ayudábamos. Había cosas que no le tocaban a muchas personas y salían y las hacían y pues nos quedamos y te ayudamos y a ver cómo es esto y entre todos lo sacamos. Pero eso tiene que ver en cómo estableces una cultura organizacional y cómo también tienes que traer a otra vez, personas que estén alineadas a tu propósito de compañía y que los valores vayan en sintonía y no valores que nada más pongas ahí pintaditos en la puerta muy preciosos, porque luego así me han contado que son varios. No, que se vivan en el día a día, que haya una congruencia entre lo que dices y entre lo que haces. De acuerdo. Hoy eres parte del equipo de AMBO, la Asociación Mexicana de Venta Online. ¿Cómo ha sido esta experiencia ahora trabajando en una asociación? Otra vez, muy, muy diferente. Ahora sí que Pierre y yo llevábamos años platicando de trabajar juntos. Yo Ok, trabajaba con Lambo en muchas cosas, dando clases, ayudándolos en foros, en muchas cosas, ¿no? En el comité de talento, hasta que en algún punto, pues ya me dijo, no, sabes qué, ahora sí ya, ahora sí ya, no me vas a venir a dar más vueltas. Entonces, se me hizo el colaborar con el equipo y ha sido una experiencia igualmente maravillosa. Yo creo que, digo, no es porque sea mi jefe ahorita, pero sí te podría decir que es el mejor líder que he tenido en mi carrera. O ok. sea, por primera vez me siento escuchada, valorada. Siento que mi trabajo, más allá de ser visto y reconocido, genera un impacto en las personas en el día a día y veo los cambios tangibles y más en cosas que de pronto pues no son ventas, pues no es que veas que no Sí, subiendo no, aquí estás hablando de el sentir una serie de cosas, entonces para mí es fundamental el cómo me siento hoy, la cantidad de veces, a mí lo que más me gusta es que nunca me dicen que no. Me dicen, ok, vemos cómo le hacemos. O sea, yo que tengo 73 ideas locas todo el tiempo, tengo un líder que me hace segunda de, ya cuando algo le parece muy desquiciado, nada más me dice, bueno, ok, vamos a priorizarlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero es el tipo de persona que te da el impulso que necesitas para hacer las cosas, el empowerment que necesitas para hacer las cosas. Y eso se nota en el delivery y en los resultados. hace un momento comentaste que tu propósito es servir y ayudar a los demás. Ujú. Y en la AMBO estás cumpliendo mucho de estas funciones y uno de los programas que han desarrollado es el programa de She-Commerce, donde impulsan mucho el comercio electrónico dentro de las mujeres, ¿no? En el género de mujeres, vamos a decir. Mira, más bien, sí tiene que ver con el impulso, pero el impulso se lo dejamos a ambos. She-Commerce es una iniciativa que nosotros sacamos a manera de un programa para lograr tener un terreno mucho más parejo e inclusive en la industria. Sí, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Afortunadamente en el e-commerce no es el tipo de industria que diga, híjole, las viejas no las contrato porque se embarazan. Y estoy diciendo palabras textuales que he escuchado a empresas decir, no doy nombres, pero eso me han dicho. claro. Em, no, en el e-commerce ese no es el problema. Y inclusive yo te podría decir que a ciertos niveles jerárquicos tenemos una paridad 50-50 de hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Que menos del 10% de las cabezas de un e-commerce son mujeres. ¿Ok? O sea, entonces ese 50-50 es en los niveles de entry level o qué? Entry level, donde Bueno, yo pero tengo, eso pasa en todas las empresas, ¿no? Si tú vas a una empresa tradicional, el entry level muchas veces es 50-50 y luego ya conforme vas llegando al C-suite se destraba todo completamente dejando menos del 10% para mujeres. totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el tema? Que nosotros vamos con una bandera de que nosotros somos la industria que innova y rompe paradigmas. Ok, Entonces, son las mujeres como CEO de un e-commerce. de acuerdo. Entonces, y aquí el tema, insisto, no es que no se quiera contratar, al contrario, o sea, yo he trabajado con varias, las grandes empresas de e-commerce
que me decían, por favor, necesitamos mujeres en el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las posiciones o los puestos no reúnen las condiciones para que una mujer pueda aventarse a apostar por aplicar a esa posición. ¿Y a qué me refiero con esto? La mayoría de mujeres que están en una edad de dirección para arriba o son mamás recientes Sí, o tienen hijos pequeños. Y algo de lo que nosotros estamos tratando es con SheCommerce, además de hacer este terreno mucho más inclusivo y donde podamos tener acceso a las mismas oportunidades, no porque no estén, sino simplemente porque necesitamos configurar algo diferente desde la infraestructura, desde cómo están hechos los puestos y desde cómo no tenemos una paridad en casa, que ese sigue siendo el problema estructural, de que las mujeres seguimos siendo las primary caregivers. Una sí, mujer no tendría por qué elegir entre su carrera y ser mamá. de Eso no acuerdo. tendría que, a un hombre no lo tiene que hacer. Una mujer tampoco tendría que hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es, uno, darle una mayor visibilidad a todo el talento femenino que tenemos allá afuera, establecer una serie de apoyos de capacitación para crecer profesionalmente y crear sus propios negocios. De nuestro lado, lo que estamos haciendo es aumentar la representación femenina en todo lo que toque la AMBO. O sea, la AMBO no se sienta en un panel donde no hay al menos una mujer. En todos nuestros paneles tiene que haber una paridad. Obviamente, crear redes y oportunidades de tutoría. Estamos por lanzar nuestro programa de mentorship y Ok, estamos a punto de lanzar nuestro diplomado para mujeres en la parte de desarrollo de habilidades de vida, las soft skills. ok. Realmente la parte técnica la tenemos muy cubierta con el otro diplomado. Obviamente, algo que es fundamental para que esto logre suceder con éxito es que necesitamos crear una red de apoyo entre mujeres. Entonces, eso es parte de lo que hoy en día está generando SheCommerce. Tenemos reuniones mensuales Sí, donde invitamos a estas mujeres insignia que les llamamos. Ellas son estas grandes figuras representativas como un subject matter expert y en lugar de traernos al hombre de siempre, empezamos a darle la visibilidad a estas mujeres. Entonces las invitamos y tenemos reuniones, literal a puerta cerrada, donde sí. son conversaciones fuera de un status quo, fuera de yo soy la... No, 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 no. Aquí venimos a hablar de los temas que nos atañen en carrera, desde cómo tenemos que entender que trabajes donde trabajes, el mundo laboral es un juego de poder y tienes que aprender a jugar ese juego si quieres crecer. La importancia de aprender a tener sponsor, la importancia de hacer un plan de carrera. En esta ocasión, en septiembre, vamos a estar hablando de todos estos hábitos que tenemos las mujeres que nos impiden ascender, de cómo nos autosaboteamos. Entonces, son conversaciones sumamente interesantes donde uno nos vemos reflejadas, vemos cómo a alguien más ya le pasó y cómo lo afrontó exitosamente y también cómo fue un desastre. Aquí, insisto, no se viene a hablar de status quo, se viene a hablar desde mi experiencia y desde la verdad y desde el poder compartir y a partir de ahí hermanamos y es un ejercicio sororo muy bello. Tengo varias dudas, comentarios de, de este tema de tanta disparidad. Otra vez, me sorprende que arranquemos un 50-50 en el funnel de crecimiento, ¿no? Y llegamos a menos del 10% a posiciones de CEO y me imagino que no es muy distinto a al C-suite de estas grandes de e-commerce o de cualquier tipo de Totalmente, e-commerce. totalmente, sí. Veo por otro lado muchas mujeres emprendedoras liderando empresas muy relevantes en México, en general en el mundo digital, no necesariamente en e-commerce, también en e-commerce, pero en muchas otras industrias. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son esas características que exigen las empresas para que una mujer del 50% al entrar vaya disminuyendo tanto? Te quiero poner un ejemplo. En las empresas tradicionales, yo sabía hace mucho tiempo que, por ejemplo, para crecer a un nivel gerencial o un nivel directivo, necesitabas estudiar una maestría, necesitabas trabajar 2, 3, 5 años fuera de tu país de origen,
situaciones que, por ejemplo, el irte a vivir fuera y eres una mujer con hijos pequeños, estés casada o no estés casada, pero simplemente acabas de tener bebés, vamos, es un reto que de entrada te limita mucho, ¿no? ¿Qué sucede en estos negocios digitales o en el e-commerce que impidan ese crecimiento? O sea, ¿es ese tipo de características, ese tipo de exigencias que tienen los puestos conforme vas creciendo? ¿O qué es lo que desmotiva a estas grandes mujeres que son súper talentosas a seguir su carrera en una empresa de este tipo? Mira, yo te diría que vamos a partir el problema en dos. Vamos a hablar del e-commerce desde consumidoras y emprendedoras y desde trabajadoras en un e-commerce, ¿ok? Sí, Para tu sorpresa, el 58.6% de las tiendas online en México son creadas por mujeres. sí, súper bien. Y en temas de compradoras, 53% de las compras en línea las hacemos las mujeres. Ok, ¿Ok? Porque se nos da la gastadera y nos encanta gastar. ok, Ok, entonces por ahí digamos que estamos hablando que el emprendedurismo en México, en el e-commerce, está siendo una herramienta fundamental para la economía y para la independencia de una mujer. ok. Está pudiendo abrir la puerta a que esa mujer pueda tener otro tipo de oportunidades de vida, número uno. Ahora, ¿qué pasa con las trabajadoras de ese e-commerce? Y tienes mucha razón. Los requerimientos muchas veces de esos puestos, pues no es que excluyan mujeres, no, porque jamás lo están poniendo de esta forma. Simplemente es, otra vez, desde el tema estructural, lo acabas de decir muy bien, pues imagínate que me tengo que ir a Stanford, espérate, déjame aplico por una beca, a ver si en mi casa Claro, tiene, o junto a mis ahorros o vendo un riñón o lo que suceda primero, claro, y me puedo ir a estos lugares tan extraordinarios a estudiar, ¿no? Esa es una. Otra, si tengo hijos chicos, pues evidentemente sí vemos cifras brutales en cuanto a cómo la maternidad reduce las oportunidades e impacta laboralmente a las mujeres. Eh, y estos son temas, digamos, otra vez estructurales, ¿no? La brecha salarial entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos es 20% en promedio. ok. Y el 64% de las mujeres que están en un puesto directivo C-level no tienen hijos. Entonces, ¿qué te está diciendo toda esta información? 64%. 64%. Ok, Entonces, ok, que es igual que, fíjate tú cuántas horas le dedica un hombre en esos niveles de puesto a trabajar. Más de 40 horas fácil. sí, ¿Por qué? Porque tiene alguien en casa que le cuide a los hijos. totalmente. ¿Y qué pasa con las mujeres? O tienes hijos que cuidar o ahí te va otra. Eres responsable de alguien más. Pueden no ser tus hijos los que tenemos papás grandes. ¿Qué pasa cuando nuestros papás empiezan a ser grandes? Normalmente en las familias delegan Sí, esa se convierten en responsabilidad. cuidadores, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es por un lado. Otra, los requerimientos del puesto, y aquí sí va algo que es mea culpa de nosotras. Y esta es una estadística preciosa de headhunting y del mundo de talento. Yo puedo sacar una vacante, y me acaba de pasar, donde he recibido por lo menos 27 CVs de hombres y ninguno siquiera leyó la vacante. No cumplen Sí, con absolutamente nada del puesto. totalmente. El hombre se lanza a ver si pega y la mujer se tiene que garantizar 120% para poder moverse. El nivel de autoexigencia que tenemos y creemos que necesitamos cumplir al 100 porque tenemos toda una serie de creencias detrás, ¿no? Entonces, esto tampoco ayuda y es parte de los problemas que tenemos por los cuales no estamos ascendiendo las mujeres en el mundo laboral, porque si bien sí están las oportunidades, el tema es, no aplicamos por, lo primero es, híjole, y estar viajando tantas horas y chin, o simplemente, ¿qué tal que tienes una condición de salud que tampoco le puedes estar imprimiendo tantísimo tiempo y desgaste? Son una serie de variables mucho más complejas
En temas de educación, yo te podría decir que sí tenemos un alto porcentaje de mujeres que cuentan con maestría, pero sí es mucho menor que el de hombres. Ok. Juliana, una pregunta. ¿O qué has pensado tú o qué han pensado ustedes desde el AMBO? ¿Cómo podemos solucionar esta disparidad desde nosotros los empresarios? O sea, ¿qué está de nuestro lado? Yo, por ejemplo, ahorita pensando lo que me comentas, pues es responsabilidad del líder de equipo, líder de empresa, y decir, oye, a ver, ¿quién está aplicando esta vacante? Si es una vacante interna, de promoción interna, ¿cuál es el pool de talento? ¿Por qué de 3 candidatos los 3 son hombres? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Qué tiene la vacante que está impidiendo que estas mujeres que las tenemos perfilados como talento líder no están aplicando, etcétera? O sea, pero ¿qué hay de los empresarios? Porque tenemos una gran responsabilidad para poder hacer ese piso parejo, ¿no? Totalmente. A ver, qué hay de los empresarios que, Empresarios y empresarias. sí, a ver, empresarios en general? Sí, eh, creo que ustedes no se dan cuenta del poder de negociación que tienen a nivel cabildeo. ¿Y por qué lo voy a tocar en ese punto? Porque mientras la maternidad siga siendo un peso legal ok, y económico en las empresas, no vamos a poder tener suelo parejo. En el momento que le quitemos esa connotación, se acaba el asunto. Entonces, en el momento que tengamos el mismo periodo fuera de hombres y mujeres, se acabó el asunto. Ese es el primer paso. El segundo es entender que tú, y no estoy diciendo que, porque todo el mundo de pronto me reclama de, ay, pero entonces no voy a hacer que trabajen menos horas. No es que trabajen menos horas, es simplemente, de entrada no es legal, ¿no? Empecemos a hablar por ahí. El ser mucho más eficientes y efectivos con nuestro trabajo. El trabajar por objetivos, el querernos quitar esta ansiedad de control de yo quiero salir y contar a mis ovejas y verlas que sí, están aquí. Ok, empezar a cambiar ese mindset, porque al final, inclusive te sale mucho más barato no tener oficinas tan grandes en temas de costos. Ya lo vimos en pandemia, te sale mucho más efectivo el tener gente orientada a entregarte un resultado y el también entender este concepto de los beneficios flexibles, que es algo que de pronto cuesta mucho trabajo de, no, pero es que entonces nunca le voy a dar gusto a nadie. No se trata de darle gusto a nadie, se trata de entender que tenemos una diversidad de talento y en esta diversidad no solamente hablamos de un tema de hombres y mujeres, también dónde quedan las personas con discapacidad, que ese va a ser nuestro segundo insignia dentro del AMBO para salir el año que entra, porque muy diversos, y tú dime cuántas personas con discapacidad están no operando, no empacando cosas y sí. tomándonos nada más la foto, sino tomando decisiones estratégicas en una compañía. Entonces, hablando de este tema de diversidad e inclusión, ¿qué podemos hacer? Empezar a diseñar programas de compensación flexibles. Y esto no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con otro tipo de beneficios como temas de salud, temas de no solo física, mental, flexibilidad desde donde trabajas, o sea, las horas en las que trabajas. Sí, entiendo que hay posiciones donde, dude, pues eres DHL y repartes, mano, ni modo que te mande Claro, no horario flexible. No, se entiende también mucho este tema, pero velar sí por cómo podemos construir una serie de beneficios que le hagan sentido a ese usuario, que nos permitan poner un piso parejo. Y te hablo de algo, un tema súper espinoso como las guarderías y estancias infantiles. Una vez que el gobierno las eliminó, sí. pregúntame cómo le está yendo a las mujeres en temas laborales. No, debe ser terrible. Y también con la reducción del horario en escuelas públicas, etcétera, pues, es un golpe directo al desarrollo de talento femenino principalmente. Como dices, al hombre
con todo respeto, pero le vale gorro. O sea, él sale de su casa, se va a trabajar y regresa cuando tenga que regresar, ¿no? Y ojalá y los niños estén en la casa. No, no puede ser así. Sí, y también hay que entender que no todas las mujeres tienen el presupuesto para tener una ayuda pagada en casa. Totalmente, Otra, sí, también estas mujeres que pueden estar en un nivel más arriba es porque tienen toda una infraestructura de ayuda pagada y no pagada. totalmente. No, totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, está claro, hay muchas desventajas. Yo la verdad es que tenía la impresión de que en el mundo digital, en el mundo del e-commerce o negocios digital en general, no iba a haber tanta disparidad. Y pienso que las nuevas generaciones, perdón, traen otra mentalidad diferente. Sí, es mi percepción, que vienen con una mentalidad diferente, que vienen con un piso más parejo, que entienden que los hombres tienen que cooperar en el hogar, las mujeres tienen que cooperar en el trabajo también. O sea, es un tema de irnos de alguna forma adecuando para llegar a un punto donde realmente eh, puedan brillar los talentos sin tener que voltear a ver si es hombre, mujer y etcétera, ¿no? Sí, ahí te voy a decir sí, pero esto depende mucho de la región de México donde veas al talento. Ok, buen Porque punto. esto es muy común en Ciudad de México, porque Ciudad de México es mucho más, digamos, liberal, Sí, diversa, etcétera. exactamente. Pero tu pregunta, ¿qué pasa en Chiapas? En el norte, ¿cuántas mujeres trabajan? ¿Está bien visto si no te casaste a los 21? Otra vez, depende mucho como bien dices, de la región. Algunas ciudades son más cerradas que otras, pero otra vez, creo que el tema viene cultural, viene desde casa, viene desde del mensaje que damos a niños y a niñas, este, y creo que eso poco a poco va cambiando. Yo tengo 45 años, soy de una generación donde empezamos a ver ciertas cosas de forma diferente. Yo no tengo ningún trato diferente con mis hijos hombres que con mis hijas mujeres. Y espero que tanto mis hijos hombres como mis hijas mujeres se puedan desarrollar en el mejor ambiente para ellas laboral, ¿no? Y esperaría que trabajen y no que no lo hagan, ¿no? Entonces, siento que por ahí viene un cambio que va a ser un cambio generacional, que no va a ser fácil, pero que depende de muchos actores en este ecosistema para que se pueda dar y que realmente el talento pueda florecer. Definitivamente, y creo que tocaste un punto así, central. Lo diste el ejemplo con tus hijos. Esas mismas reglas que tú estableces de conductas y comportamientos son las mismas reglas que como empresa o empresarios debemos establecer en nuestras compañías. Sí, ¿Por qué? Porque no todo mundo viene del mismo lugar, no todo mundo tiene la misma educación en casa, no todo mundo tiene las mismas creencias y el espacio laboral te puede ayudar a enseñarle a los demás, ¿ok? Sí, a lo mejor en tu casa las mujeres le sirven a los hombres y les hablas golpeado, ¿qué crees? Aquí no. sí. Y estas conductas no son permitidas bajo ninguna circunstancia. Entonces, en medida que nosotros pongamos reglas muy claras y muy equitativas de cómo nos vamos a conducir y sobre todo pongamos las consecuencias sobre el no respetar esas reglas, vamos a ayudar a fomentar otro tipo de ambientes de trabajo y obviamente, como mujer, vas a querer trabajar en un lugar donde te sientas segura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Juliana, en tu LinkedIn tienes un escrito que dice que, o tu, vamos a decir, tu objetivo definido en LinkedIn es impulsar a las mujeres en el e-commerce para transformar a México. Claro. Entonces, ahorita me comentabas, 58.6% del e-commerce en México está liderado por una mujer. ¿Qué impacto tiene esto en nuestro país, como sociedad, como economía, etcétera? Pues imagínate el ingreso, el que una mujer pueda tener una independencia financiera y una participación económica, te cambia el PIB. ¿Cuántas mujeres somos en México? Más que los hombres, les Sí, aviso. más, claro.
Les Sí, conviene, vean, les conviene que una ponga su negocio. claro. No, y lo que dices de la independencia financiera es un cambio otra vez cultural radical. O sea, que De, una mujer tenga independencia financiera significa que tiene independencia para tomar decisiones. a ver, todos los seres humanos debemos de ser independientes. Sí, Y específicamente las mujeres deberíamos de ser independientes en todos los sentidos, desde la parte económica empezando, porque justamente a partir de ahí vienen las oportunidades. Y nos sí, vamos un pasito más atrás, el derecho a la educación. Todavía en México hay muchos lugares donde no se manda a las mujeres a la escuela, donde se limita el grado de estudios que tiene una mujer. ¿Por qué? Pues porque hay que traer comida a la casa, mija. Mejor póngase a limpiar casas, ganas más dinero. sí. Sí, porque cada persona es una fuente de ingresos adicional Totalmente, para la familia, un ¿no? costo. Y costo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué necesitamos? Darle una mayor educación a las mujeres y darles también los elementos para que puedan ser independientes financieramente. Y por eso es que amo el e-commerce, porque nosotros estamos platicando y en muchas alianzas con temas de InMujeres, y ellos tienen este programa padrísimo donde se dedican a ayudar a hacer una transformación digital a las mujeres Ok. y les enseñan a poner negocio y su e-commerce, si quieres verlo, no es vender en el marketplace de Mercado Libre o de Amazon, no, es el poder vender sus productos por WhatsApp. Y ahí Ok. las ves trepadas en un cerro tratando de encontrar señal, porque en este país tampoco tenemos toda la infraestructura para poder vender o tomar su clase. Nosotros en AMBO tenemos un programa justamente para emprendedores que se llama Onda Digital, donde damos por medio de cápsulas aprendizajes para que tú puedas montar tu tiendita en línea. O sea, yo vendo broches en Instagram, tengo mi página de Instagram. Pues en lugar de que me transfieran o me depositen, ¿qué podría yo usar que fuera más seguro? Que no tenga yo este tema de los fraudes contra cargos o cómo puedo mejorar la experiencia para vender más, cómo puedo tener y sentarme y negociar con una estafeta, un DHL, temas de guías, qué pasa con qué es la logística inversa. Entonces, si tú empiezas a darle ese conocimiento, hoy tenemos casos de mujeres que están ahora sí que las mujeres facturan, bravo, una cantidad que jamás lo pensaron y esto les cambió por completo la vida. Y esto cambia a un país, insisto, porque tú quieres que algo se haga muy bien, dáselo a una mujer. Súper. Me gustó. Juliana, ¿cómo ves la industria del e-commerce en estos próximos 5 o 10 años? Hijo, agárrense. Yo nada más les digo agárrense y estudien, porque esto va así y lo que ahorita es, mañana esas posiciones ya no van a existir y vamos de voy derecho, no me quito. Esta industria va para arriba, va para arriba. Todavía necesitamos atender, vaya, una serie de challenges que tenemos, pero esta industria va a seguir creciendo. Esto llegó para quedarse. Empezamos a ver estas PropTechs, estas HealthTechs que antes, bueno, esa mismo vamos a empezar a ver en otros segmentos que no teníamos. O sea, estamos viendo, en China hay unas tendencias brutales, Brasil está haciendo cosas también muy interesantes. Entonces, sí, México es ese laboratorio ideal para testear cosas, para probar, pero también es un mercado bien generoso porque somos gastalones, somos bien gastalones y hay muchas necesidades y muchos problemas que resolver en México que creo que mediante el uso de la tecnología y también parte de lo que me gusta del e-commerce es que otra vez es incluyente. Aquí no tienes que tener o sea, yo puedo vender mis zapatos en eBay. Puedo vender, estoy vendiendo mi ropa en Trocker que ya no uso, que quiero una lanita. Sí, cualquiera lo puede hacer. Obvio, sí necesitas tener nociones básicas, pero las puedes adquirir. Te puedes meter a YouTube y en lugar de estar viendo a la burrita burrona, te me pones a estudiar, digo, la amo, pero te pones a estudiar un ratito y entender unas ciertas cosas y eso te puede dar ingresos y no necesitas, vaya, tener ningún tipo de edad.
un chavito hoy en día puede estar vendiendo productos en Mercado Libre. Totalmente, las herramientas, la tecnología han cambiado mucho esta dinámica y como dices, mucho está en querer empezar, ¿verdad? O sea, ¿cómo empiezas? Pues métete a ver tutoriales, entiende, busca qué productos pueden ser interesantes en tu comunidad, con tus amistades, etcétera. Y la realidad es que hoy en una semana puedes tener montado un negocio de e-commerce y haciendo tu lucha, ¿verdad? No significa que vas a tener éxito, pero sí significa que lo puedes hacer. Ahora sí que aquí es cuestión de ganas, hay talento, falta apoyarlo, sí, ¿no? Es cuestión de ganas, sí hay un challenge de financiamiento, lo sabemos, sobre todo los emprendedores, el poder hacerte de un creditito, otra vez nos vamos a la base de la pirámide, un creditito para comprar 7,000, 8,000 pesos para comprar más mercancía y vender más, se vuelve un challenge para esos segmentos sobre todo, y también para los medianos y los grandes, que te preste dinero un banco y entrégale tus estados financieros de los últimos 200 años. "Oh, señor, pues acabo de poner mi empresa", o ni Sí. siquiera tengo una, soy una persona física. Eh, sí hay muchos challenges todavía, pero sí definitivamente yo creo que el e-commerce es la puerta para poder despuntar mucho económicamente en México y ser mucho y ser mucho más incluyente de sectores que normalmente tendemos a marginar. Juliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros parte de tu experiencia y parte de lo que están trabajando directamente con la AMBO. Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Bueno, está, el sitio web de la AMBO, que me imagino que ahí lo vas a poner. Eh, Exacto. yo también estoy ahí en LinkedIn. Una disculpa, mis papás, muy creativos, con mi nombre, tengan paciencia, vean cómo se escribe, y allá ando yo en LinkedIn, muy animosa, me tardo en contestar, pero ténganme paciencia, contesto. Súper bien. Vamos a poner ahí los links tanto de la página de la AMBO como directamente tu LinkedIn por si alguien te quiere contactar. Muchísimas gracias, Juliana. No, hombre, encantada.